Le damos la bienvenida al profesor Freddy Eduardo Vázquez para escucharlo con su intervención triada Educación, Información, Conocimiento y su contribución a la innovación educativa. Él es doctor en Gestión de la Información y de la Comunicación en las organizaciones Universidad de Murcia, España, magíster en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ISTEM, México, comunicador social periodista, Universidad Autónoma de Occidente, UAO, de Colombia. Actualmente es el jefe del Departamento de Comunicación, Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la UAO, par evaluador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCiencias y coordinador y miembro de los grupos de investigación en gestión del conocimiento y sociedad de la información y educación de la UAO. Adelante, profesor. Buenas tardes para todos. Para mí es muy grato estar en este evento y contar con la compañía de todos ustedes. Digamos que lo que yo propongo el día de hoy es una postura, es realmente mi posición en términos de hablar acerca de la educación, la información y el conocimiento y también la tecnología en términos de lo que es la innovación educativa. Entonces, me disculpan un segundo, voy a compartir pantalla. Lo que yo planteo es que en todo este mundo actual que propone como tendencia el asunto de la información y el conocimiento y que tiene como un elemento importante lo que es la tecnología, pues entonces se invita a que simplemente la innovación educativa esté permeada por el uso de la tecnología como tal. Desde mi punto de vista, pues, y también como decía el profesor Luis anteriormente, no es simplemente utilizar la tecnología porque sí, sino que hay una intención realmente de ser conscientes y de entender que la tecnología no es nada sin el servicio nuestro como seres humanos. Entonces, en este viaje que, como les digo, es un poco utópico de mi parte, pues intentaré abordar estas temáticas y hacerlas confluir en el concepto de lo que es la innovación educativa. Pues para todos es bien visto, digamos que no es un secreto, que la tecnología hoy en día es fundamental. Un ejemplo de ello es lo que estamos viendo justamente en la realidad actual, donde la pandemia pues hace que usemos la tecnología y que nos hayamos vuelto como partícipes de ella todo el tiempo. Este elemento de la tecnología pues no es un secreto, que ha permitido automatizar diversos procesos, que nos ha permitido trabajar mancomunadamente, que es la tecnología justamente la que hace que hoy en día podamos estar todos juntos aquí conversando y aquí reunidos desde la virtualidad. Sin embargo, en diversos países, en muchos países, entre ellos Colombia, de donde soy yo, y creo que no es ajeno a toda Latinoamérica, pues hay una serie de problemas que se suscitan a partir del uso de la tecnología simplemente por moda y no por convicción acerca de su utilidad. Lo primero es que hay una desigualdad obvia y evidente acerca del acceso a esa tecnología. Hay una desigualdad tal que es posible verla incluso dentro del mismo país, dentro de las mismas regiones. ¿Ya? Por ejemplo, en Colombia, pues el uso de la tecnología es diferente el uso en Bogotá al uso que se puede dar en La Guajira o en el Chocó. En el caso de las mismas ciudades es diferente el uso que se le puede dar a un barrio, ¿ya? En función con otro. También hay una serie de diferencias económicas que hacen que uno tenga posibilidad de adquirir o no adquirir cierta tecnología. También en muchos contextos, pues simplemente por la moda que les menciono, se habla acerca de tener mucha cantidad de tecnología sin sopesar realmente su calidad y su servicio. Y eso hace también que el acceso limitado al conocimiento sea realmente una cuestión que llama mucho la atención, porque pareciera que realmente el acceso al conocimiento abierto pues finalmente tienen los dueños que son los mismos de siempre. Y eso acarrea una serie de problemas de analfabetismo digital, de brecha tecnológica, de saturación de información, porque pensamos muchas veces que realmente la información es justamente lo que necesitamos conocer y no está solamente enfocado en eso, sino que tenemos que trascender hacia lo que es la generación de conocimiento. Entonces, si bien la tecnología es un elemento importante, también hay que tener en cuenta que no es el único mecanismo para poder transformar la información hacia el conocimiento y llegar hacia lo que es la innovación educativa. Entonces, por eso, desde esta tribuna, pues, humilde, propongo que antes de detenerse en términos de innovación educativa, a utilizar la máxima tecnología, a utilizar toda la tecnología que esté de moda simplemente por el hecho de utilizarla, pues pensemos
en que este proceso de innovación educativa debe ser un proceso que parta del mismo individuo para que éste permee y transforme el conjunto al cual pertenece. Entonces, si vamos, por ejemplo, a un salón de clase, podemos darnos cuenta que realmente allí lo que sucede es que el estudiante es quien tiene que ser consciente junto con su maestro de esa transformación individual para después poder llegar a transformar el colectivo, que es el aula de clase, y después poder llegar a transformar lo que es la institución. O sea, mi propuesta parte de que la innovación educativa involucra una transformación. Y por lo tanto, la transformación tiene que ser individual para poder que ese individuo transforme el colectivo. Es decir, no podríamos pretender tener una sociedad más justa si no somos seres más justos. No podemos pretender tener la mejor educación si no somos seres realmente educados. No podemos pretender transformar el colectivo si no empezamos cambiando nosotros mismos. Puede que suene algo muy básico y muy elemental, pero también es muy claro que parte justamente de que la transformación empieza por cada uno de nosotros para poder transformar el colectivo. Es decir, si vamos, por ejemplo, al campo de la gestión del conocimiento, que parte de una información para llegar al conocimiento, todos tenemos que ser conscientes de la importancia de la información tácita que tenemos en nuestras mentes para poder ser compartida y que el colectivo la pueda generar o la pueda transformar en realmente lo que es un conocimiento. Es decir, hay que partir de una serie de elementos individuales para poder llegar a generar una serie de elementos colectivos. Y de esta forma, la transformación iría en cadena. Parte de la transformación individual a la transformación grupal y la transformación colectiva y finalmente a lo que es la transformación social. ¿Vale? Entonces, el asunto de la innovación educativa, si bien la tecnología es un elemento muy importante, no debe simplemente supeditarse a la tecnología, sino también tiene que tener en cuenta al ser humano que maneja esa tecnología. Tiene que tener en cuenta que la tecnología que usemos y que implementemos realmente sea efectiva para lo que pretendemos hacer, para lo que pretendemos lograr. ¿Vale? Entonces, que no sea un uso desmedido de la tecnología en la academia, que no sea un uso desmedido de la tecnología en el aula de clase o en el aula virtual, sino un uso realmente consciente e importante que le permita a las personas hacer un uso efectivo de la tecnología y que ésta lleve a que se transforme la parte educativa y que se transforme, por ende, la parte social. Explicando un poco mejor este asunto, pues yo parto diciendo de que debe existir una transformación individual. Si vamos al salón de clases, si vamos a un espacio como estos, pues cada uno tendría que transformarse y a eso le he llamado el individuo. Y el individuo implica que debe existir una relación o una transformación inicial de los alumnos y de los maestros. ¿Ya? Tiene que haber un aprendizaje ya no solamente dependiente del docente, sino un aprendizaje que permita que todos aprendan en el aula de clase, que puede ser virtual o puede ser presencial, reitero. ¿Ya? Lo que intento decir es justamente que debe haber una transformación de cada una de estas personas y que en el aula de clase todos aprendamos de todos. Es decir, que el maestro deje de ser simplemente ese orientador y la palabra de Dios, sino que pase a ser un estudiante más y que construyamos de manera colectiva ese conocimiento tan importante, porque es la única manera de llegar a fortalecer y a conformar realmente una educación que amerite o que lleve realmente a la innovación. Porque ustedes saben que en toda la cadena de gestión del conocimiento, al partir de información, llegar a conocimiento, el último eslabón debería ser realmente la innovación, que es donde está la creatividad, el pensamiento del ser humano. Entonces, en la enseñanza y en el aprendizaje, los procesos deberían ser, si se van a trabajar de manera interactiva, intentar trabajar con la casuística, por ejemplo, comprender los problemas, comprender las vivencias, ¿ya? Porque si vamos a ser docentes, que vamos a llegar al salón de clase, simplemente repetir lo mismo cada vez, simplemente repetir lo que nos ha dicho nuestro profesor desde hace mucho tiempo, pues entonces no va a haber ningún tipo de innovación. Allí lo que tenemos que aprender como docentes es a escuchar al estudiante, porque es posible que ese estudiante, con lo que nos quiera contar, nos entregue mucho más aprendizaje que el que podemos tener nosotros al preparar una clase. Y además, de esta forma, se fortalecen las diferentes competencias, entre ellas la competencia del hacer. Ustedes saben que un estudiante, una persona, un ser humano aprende mejor cuando hace las cosas. ¿Ya? Puede ser que uno se aprenda algo de memoria y simplemente lo recite en el momento, pero después cuando el tiempo pasa y uno sale a la vida,
se da cuenta que no aprendió realmente. Lo que hizo fue repetir como un loro ciertas cuestiones. En cambio, cuando uno hace algo, puede estar en la vida por fuera del aula de clase y acordarse de qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. Y de esa forma aparece un aprendizaje un poco más innovador. ¿Ya? Que reitero, puede usar tecnología o no puede usar tecnología, que estamos en el boom tecnológico. Ok, chévere, bienvenido. Pero también hay que pensar de manera sistémica, de tal forma que cualquier conocimiento que genere cada persona dentro del aula puede llegar a ser un conocimiento que se pueda construir y fortalecer de manera colectiva y puede ser un conocimiento que después realmente alcance lo que es una transformación. Y después, pues también hay que pensar en un currículo asociado al individuo que pueda ser flexible. O sea, un currículo ya no 100% preestablecido, sino un currículo que permita, a medida que vamos avanzando en el conocimiento, la incorporación de nuevos elementos. ¿Ya? Todas esas mallas que hemos trabajado históricamente, pues están muy mandadas a reevaluar, porque es importante ahora darse cuenta que cada ser humano, cada individuo puede aportar a esa construcción de currículo flexible, que es la que propongo desde aquí. Que reitero, debe ser una transformación en este caso que parta desde el individuo, desde el maestro y el alumno para poder transformar el colectivo. Y si vamos un poco hacia lo que se pretende, pues aquí hay algunos tips o algunos elementos que pueden darse para que tanto el profesor como el estudiante puedan transformarse de alguna manera, que ustedes pueden leerlos allí tranquilamente, que hay que estar permanentemente actualizándose, que hay que estar constantemente pues alfabetizándose en materia tecnológica, que es importante que todo el tiempo estemos aprendiendo, que es importante que todo el tiempo estemos enseñando, porque es que la relación entre enseñanza y aprendizaje es una relación muy, muy cercana, ¿no? y muy relacionada justamente un término con el otro. También entender que la tecnología no es en sí mismo un fin, sino que es simplemente un mecanismo, como bien decía el profesor ahora. Entender que hay que establecer lazos comunicantes entre estudiante y entre alumnos. O sea, el docente no debe pensar simplemente que por ser docente tiene la verdad absoluta. No, tiene que estar abierto a escuchar las verdades de otros individuos, que son, ¿qué? Son conocimientos que generan unos y que generan otros. También comprender la importancia del bilingüismo, ¿ya? Entender que estamos en un mundo actualmente supremamente reñido y universal, tanto así que debemos aprender que el bilingüismo también es una cuestión importante. No es como cuando uno estudiaba que uno tiene que aprender inglés porque es un curso más. No, ahora el bilingüismo pues es un elemento trascendental. Y si vamos al lado del estudiante, pues el estudiante tiene un montón de posibilidades nuevas e importantes, que es que está motivado por el aprendizaje, que puede ser una persona creativa que contribuye a esa innovación educativa. Puede ser y debe ser una persona autodidacta, ¿no? Una persona, un sujeto que aproveche la lúdica que se da dentro del aula de clase para poder, reitero, transformarse y poder transformar su contexto. En el ejemplo que he dado es el salón mismo, pero también lo podemos llevar incluso a la familia, ¿no? Una persona que aprende y que lleva su aprendizaje al núcleo familiar posiblemente puede fortalecer ese núcleo familiar de una forma un poco mejor, ¿no? Y aprender entre todos a trabajar colaborativamente y a participar activa y constantemente en todas las actividades. Eso sí, aprovechando, digamos, la tecnología de manera consciente en el campo de lo que es la educación, ¿vale? Entonces, esta transformación individual lo que hace es permitirnos también transformar el grupo, que reitero, en el ejemplo que traigo, pues es el aula de clase, pero también hay que comprender que cada ser humano cumple una función. Es como cuando uno estudia las células, ¿no? Uno entiende que las células se amalgaman para conformar organismos y conformar órganos y demás, pero cada una cumple una función. Entonces, digamos que en este entorno de la información y el conocimiento y la innovación educativa, cada individuo cumple una función y esa función aporta al colectivo, ¿ya? Yo cada vez estoy más convencido de la existencia, porque es una realidad de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay personas que son brillantes para el estudio, pero cuando salen a la calle los roban fácilmente o los tumban fácilmente porque no tienen esa malicia, ¿ya? Entonces, digamos que cada persona tiene una función. Entonces, si lo vemos como un sistema, como un colectivo dentro del aula de clase, pues entendemos que cada estudiante, incluyendo el profesor, cumple un rol, cumple una función que bien equilibrada, que bien pensada desde el punto de vista sistémico, puede llegar a contribuir
a fortalecer el colectivo. Porque ustedes recuerden que el colectivo, la importancia del colectivo es que este puede ser más fuerte en su conjunto que lo que puede ser cada individuo de manera separada. Y allí es donde entra la cuestión del pensamiento sistémico. En muchas universidades y colegios simplemente se piensa en el desarrollo pues individual, ¿no? Pero se olvida muchas veces que la importancia es el desarrollo colectivo y esto lo da ese pensamiento sistémico, el comprender que hay que pensar en función de todos los individuos, apoyados en la tecnología, en fin, como se quiera. Lo importante aquí es que esa tecnología que decidamos usar y que nos lleve a articularnos como individuos sea realmente la efectiva. ¿Cuántos casos conocemos de organizaciones, de entidades que adquieren tecnología, ¿no? Simplemente porque está de moda y compran tecnología y tienen mucho dinero para conseguir la tecnología. Pero cuando van a implementarla, tal vez la gente no sepa cómo implementarla. Tal vez la gente no sepa cómo usarla. De la universidad de donde provengo, estamos actualmente trabajando en una tecnología muy novedosa y una tecnología, digamos que de punta y que costó mucho dinero. Pero cuando se le pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a utilizar esta tecnología? Pues no pasa de usarse de la forma básica que se usaría cualquier tecnología. De la forma básica como se podría usar Zoom, como se podría usar Webex o la plataforma de Google. ¿Ya? Entonces la innovación educativa está justamente en encontrarle ese elemento diferencial a esa tecnología para que pueda soportar el sistema y para que podamos entre todos alfabetizarnos en nuestro conjunto y sobre todo para intentar disminuir la utopía que yo propongo, que reitero, es un pensamiento muy personal que no deja, insisto, de ser utópico, pero que vale la pena un poco considerarlo en términos de cambiar individualmente, transformarnos como personas para poder transformar el colectivo y para poder transformar la sociedad. ¿Y todo esto a qué lleva? Pues a que una institución pueda ser innovadora. Una institución vista como un macrosistema puede llegar a la innovación siempre y cuando tenga la posibilidad de que también sus componentes sean innovadores. ¿Ya? Hemos visto muchas veces que en algunas instituciones hay una persona que tiene ganas de innovar, que tiene ganas de crear, que tiene ganas de construir, pero si la institución no le permite ese crecimiento, si la institución no le pone cuidado o no le pone atención a lo que la persona quiere hacer o quiera construir, pues entonces el esfuerzo individual se queda simplemente allí y no llega al colectivo. Por eso requerimos de instituciones que nos escuchen, que estén atentas justamente a construir colectivamente un conocimiento, que estén atentas a entender o a poder auscultar qué realmente información es importante para poder construir ese conocimiento. Necesitamos instituciones que realmente adquieran tecnología porque están convencidas que esa tecnología les va a permitir crecer y no porque está de moda, porque toda la competencia está usando esa tecnología. ¿Ya? Necesitamos instituciones que crean en los individuos, que crean en los procesos, que crean en esta realidad y que crean también en que una transformación colectiva y social es posible. ¿Y cómo lo hacen? ¿O cómo lo podrían hacer? A través de estructuras curriculares distintas, ¿ya? De cambios, a través de vinculaciones sociales sincrónicas, es decir, a través de posibilidades que les permitan formar individuos que la sociedad necesita. Muchas veces nos damos cuenta que las universidades, por ejemplo, sacan egresados cada semestre, si es que no es antes, sacan egresados cada semestre, pero cuando le preguntan a un egresado cómo te fue, estás trabajando, pues no se pudo enganchar. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la universidad piensa simplemente en ella, en el lucro que le puede otorgar esta posibilidad. Mientras que si la universidad se mancomunara con la empresa, podría darse cuenta realmente que puestos de trabajo necesita la empresa, o si se mancomunara con el gobierno, podrían juntos legislar o crear política pública que le permita a todos trabajar pensando en ese gran sistema. ¿Listo? Entonces, todo este fortalecimiento, toda esta relación entre educación, tecnología, información y conocimiento, pues necesita un fortalecimiento realmente. Y ese fortalecimiento no proviene de la tecnología, ese fortalecimiento proviene de nosotros, de cada uno de nosotros, de ese pensamiento, ¿ya? Para poder entablar puentes comunicantes con otros, para poder usar la tecnología de manera acertada y asertiva, para poder operacionalizar realmente procesos que involucren tecnología. Algunas veces, por la moda tecnológica, lo que hacemos es
llevar a ciertos procesos tecnología que lo que hace es retrasar los procesos, que lo que hace es que no sean efectivos. O sea, que si funcionan mejor como se hacían antes, en muchos casos también. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una sinergia entre, si pretendemos que esto vaya creciendo, o sea, si pretendemos que se transforme el individuo, luego el grupo al que pertenece y luego la institución, pues también esta tiene que estar vinculada a una sociedad, tiene que estar vinculada a un gobierno que realmente se preocupe por la institución y tiene que estar vinculada a una sociedad colectiva, o sea, colectiva, donde dejemos de pensar individualmente, donde dejemos de pensar, no, es que yo soy el PhD en tal cosa y nadie más puede saber eso. No, donde entendamos que ese título de PhD que ostentamos y que tenemos es justamente para transmitir el conocimiento y que no se pierda con nuestra muerte, sino que pueda trascender. Entonces, todo esto nos lleva a construir un super macrosistema desde mi utopía. Una sociedad realmente innovadora, una sociedad realmente sistémica, una sociedad realmente pensante, donde establezcamos lenguajes comunes, donde sepamos a qué instancia social recurrir, donde sepamos que la universidad nos garantiza la creación de profesiones que tienen un puesto de trabajo posible dentro de las empresas. ¿Ya? Una sociedad que nos permita a través de la política pública de Estado legislar en función de crear programas que sirvan a la empresa, crear puestos de trabajo en la empresa que asuman el compromiso que se ha construido a partir de la universidad y que no sigan acumulándose profesionales con cartones y cartones y cartones que finalmente vamos a ver y eso no sirve para nada si no hay un pensamiento colectivo. ¿Ya? Incluso eso puede facilitarnos el término de la inversión, nos puede facilitar el acceso equitativo a los recursos, siendo la equidad un elemento muy importante. Y también siendo conscientes de que nuestra transformación individual también puede llevar un compromiso posterior de alfabetizar colectivamente otra gente que tal vez esté interesada en este asunto. Miren, si ustedes piensan bien, uno se da cuenta que uno estudia toda la vida, ¿no? Y toda la vida está aprendiendo. Yo estudio desde que tenía 4 años, desde esos 4 años madrugado a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, qué sé yo, y ahora tengo bastante edad y sigo madrugando, ¿ya? Y sigo madrugando a aprender, sigo madrugando a estudiar. Entonces, si uno quiere realmente trascender, tiene que transformarse, pero para poder transformarse, tiene que haber un colectivo que le permita ese crecimiento. Y eso tiene que ser un proceso cíclico, donde yo crezco y contribuyo. Y al contribuir, esa contribución abre puertas para que otro siga creciendo. Y eso es realmente una innovación en términos de la educación. Y no repetir los mismos errores. No traer a nuestros países, hablo de Latinoamérica, por supuesto, modelos exteriores, modelos externos, que lo que hacen finalmente es, porque allá funcionaron bien, aquí tendrían que funcionar bien. Y esa no es la lógica. Nuestra cultura es distinta, nuestras competencias son diferentes, nuestras capacidades son distintas. Entonces, los modelos educativos que implementemos en nuestros países, hablo de Colombia, tienen que estar aplicados al contexto colombiano, ¿ya? Que si en Suecia funcionó, que si en Noruega funcionó algo, ok, chévere, pero cuando lo traemos acá, eso créame que para que funcione no es tan sencillo, no es tan sencillo, y menos si cada uno de nosotros no tiene la convicción de esa importancia y de esa transformación. Entonces, todo esto, pues, ¿qué nos lleva? Nos lleva a empezar a romper paradigmas, ¿no? A empezar a romper paradigmas donde podamos entender que el conocimiento hoy en día es base de un sistema productivo, si queremos generador de riqueza, pero también si queremos generador de oportunidades. ¿Ya? Hoy en día el conocimiento aunado con las TIC podría ser un arma muy importante. Miren lo que acabamos de ver con el profesor Luis. Él propone una serie de herramientas y digamos que estas herramientas por sí solas no resuelven absolutamente nada. Tiene que haber una persona que piense de qué forma se puede usar. Tiene que haber una persona que piense de qué forma puedo compartir eso hacia lo que es el colectivo. Y solamente de esa manera podemos dejar de pensar en el término del conocimiento como una moda, porque es lo que está pasando ahora, y llevar ese conocimiento a un conocimiento real que realmente impacte. A mí me gusta mucho el término que aparece ahora, porque es que el conocimiento y la gestión del conocimiento surgen para poder generar riqueza.
pero yo estoy muy pegado ahora a un término que es la apropiación social del conocimiento, ¿ya? Un conocimiento que le sirve a usted, chévere, muy bacano, y le sirve a usted, pero nada más. Pero cuando el conocimiento le sirve a un colectivo y este lo puede apropiar y puede impactar la sociedad, aparece una apropiación social del conocimiento, que es un término que va mucho más anclado a lo que es la educación y es un concepto que es mucho más rico en la posibilidad de brindar diversas oportunidades y de romper diferentes paradigmas que ya están envejecidos, paradigmas de todo tipo y modelos con los cuales nos educaron también a nosotros, ¿no? Porque hay que tener una comunión entre la educación que se ha recibido y el modelo cultural que se tiene, incluso con el modelo social sobre el cual uno transita y permanentemente está en movimiento. ¿Por qué? Porque es que simplemente salimos a la calle y nos damos cuenta que hay un desnivel económico y un nivel adquisitivo importante, ¿no? Que la pandemia lo ha disparado de muchas formas. Pero también ha ocurrido porque nuestros gobiernos, hablo del gobierno colombiano, no se ha preocupado por brindar una educación realmente importante y una educación realmente de calidad. Pensando desde mi utopía en que debe empezarse desde lo específico para poder transformar lo general, ¿ya? Por eso yo pienso que tal vez para cambiar mi país, para cambiar a Colombia, se necesitarían muchas generaciones que piensen y sean conscientes de la importancia del pensamiento colectivo, del pensamiento sistémico, y que no les dé miedo a cambiar, a las transformaciones, que no les dé miedo a equivocarse, ¿ya? Porque es que uno muchas veces pierde muchas oportunidades porque le da miedo equivocarse. Y la intención es justamente que no, que perdamos ese miedo, que equivocarnos y errar es de humanos. Y que la educación sea realmente ese eje para el desarrollo, ¿ya? Ligada a la tecnología, hoy en día cada vez más, o no ligada a la tecnología, pero que sea finalmente ese eje central de desarrollo que permita articular todo para poder que realmente seamos sociedades innovadoras, ¿ya? Que permita esa mancomunión que tiene que existir para que un país, un territorio se desarrolle entre la institución educativa, la empresa, el Estado y la misma sociedad. Algunos le llaman la triple hélice cuando se habla de universidad, empresa, Estado, pero también la cuádruple hélice o quíntuple hélice. Ya hay un montón de factores, pero yo me quedo finalmente y me caso con estos 4 componentes, que es la institución educativa, la empresa, el Estado y la sociedad, es decir, la comunalidad. Porque todo esto pues plantea desde mi sueño, desde mi utopía, como para ir un poco ya pensando en el cierre de la presentación, es que pues de nada sirve tanta carreta que yo he echado hoy, tanto de lo que haya dicho, si uno no se vuelve como un poco propositivo, ¿no? Uno es muy tendiente, y lo vemos en redes sociales, a ser muy crítico o a ser muy retórico en muchos sentidos, pero sin ser propositivo. Entonces, digamos que yo empecé mi discurso hablando de una utopía y, y en medio de esta utopía que les propongo, pues yo creería que tiene que fortalecerse esa relación de la que les he estado conversando para poder que realmente esa educación sea innovadora, para poder realmente que esa información, de tanta información que existe, se pueda tomar la que realmente es importante, para poder realmente que ese conocimiento que podamos establecer o podamos crear o generar sea un conocimiento realmente útil e importante que le sirva no solamente a una persona, sino a todo el colectivo. Entonces, por eso cada componente de esta cadena que he mencionado aquí, pues tiene que poner su granito de arena, ¿no? Tiene que poner de su parte. Digamos que el Estado debe brindar políticas realmente efectivas, pero sobre todo que esté convencido de que sirven, ¿ya? Que no generen políticas porque sí, porque lo hicieron en otro país, que no generen políticas porque creemos que va a funcionar, no, que sean políticas que se piensen realmente pensadas en que van a funcionar y que van a servir, que le van a servir a la empresa, que le van a servir a la universidad, que le van a servir al colegio, que le van a servir al aula de clase, que le van a servir al profesor, que le van a servir al estudiante, a sus familias, en fin, a todo el colectivo. Políticas realmente donde prime no tanto el nivel comercial, sino que prime el nivel social y que la educación sea ese componente fundamental. Si vamos al punto de vista empresarial, pues que realmente las empresas tengan la posibilidad y la disponibilidad para esos conocimientos que ellos tienen, poderlos compartir o poderlos a conversar
conjuntamente con los conocimientos que genera el aula o que genera la institución educativa para que puedan conversar en un mismo ritmo, ¿ya? Porque es que es muy triste uno ver, trabajando tanto tiempo en universidades, uno ver tanto estudiante que se esfuerza con sus familias para que después al final miren a ver si pueden conseguir trabajo. Eso realmente es muy triste. Entonces, la invitación desde la utopía es a que la política de gobierno incida e incite a que las empresas generen puestos de trabajo que sirvan al estudiante que sale de las universidades, pero también que las universidades sean conscientes de los requerimientos que existen en el mundo laboral y en el mundo social, ¿ya? Que no estén desconectadas de eso, porque pareciera en muchos casos que la universidad se quedó anquilosada en hace mucho tiempo. Pareciera en muchos casos que simplemente la universidad ha dejado de ser ese claustro del conocimiento para pasar a ser un escenario simplemente gustoso del dinero, ¿ya? Donde simplemente le importa es que usted pague su semestre, que pague diferentes valores durante su estancia, pero que deje de lado realmente la convicción social que lo llevó desde un comienzo a estudiar, que motivaron en sus papás, en los padres que matricularon a ese hijo a que fuera una mejor persona, a que tuviera un mejor futuro. Miren que la esencia de la educación parte de un deseo familiar de que ese hijo trascienda y que vaya mucho más allá, mientras que pareciera que la universidad está coartando esta posibilidad y simplemente está usando a las personas para que paguen un semestre, pero que después no importa qué suceda con ese individuo. Y esa es mi transformación y mi punto de quiebre para el nivel educativo. Entonces, para ir cerrando pues la conversación, he tratado de retomar en conjunto algunos conceptos y algunos términos en función de un contexto de innovación educativa. He traído Le a quedan colación... 2 minuticos, profesor. Listo, gracias. He traído a colación justamente elementos asociados a la información, al conocimiento, asociados a la tecnología misma, pero sobre todo puestos en función de lo que es un pensamiento sistémico. Porque es que es plausible el ejercicio o la actividad que haga un docente o un profesor dentro del aula de clase, ¿ya? De manera individual. Eso es muy plausible, pero eso no puede quedarse simplemente allí. Tiene que estar apoyado por todo el andamiaje formativo y por todo el andamiaje posteriormente social y colectivo y demás, para poder que esto funcione realmente y para poder que mi utopía, como digo en esta última slide, pues mi sueño, pues realmente pueda llegar a conseguirse. Estoy seguro que tal vez uno no lo vaya a ver en vida, pero si uno logra que las generaciones futuras que vienen, los hijos de unos, sean conscientes de esta posibilidad, estoy seguro que más adelante evitarán simplemente pagar una universidad por tener un prestigio, sino que la pagarán realmente porque están seguros que con eso pueden ayudar a construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Bien, voy a mirar por aquí. Muchísimas gracias, Vale. profesor Freddy Vázquez, por su importante intervención. Tenemos algunas preguntas en el chat. Por favor. ¿Cómo evitar que las regulaciones o políticas internas del centro educativo influya dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes? Vemos que algunos centros educativos interponen ideales o filosofías que afectan de forma negativa nuestra, mediación docente. Bueno, allí lo que sucede es que, si bien he dicho que esto parte de una utopía, que es mi utopía, también es cierto que como seres humanos estamos supeditados a unas normas que rigen las instituciones de las cuales formamos parte, ¿no? Entonces, allí yo creo que más que una solución como tal, debería inmiscuirse lo que es un diálogo entre quienes toman decisiones y un diálogo entre quienes tienen la convicción de que esto puede cambiar a partir de la educación. Porque es que si nos limitamos simplemente a que alguien que está en un mando y que tiene bajo su directriz de generar política o reglamentos, pues entonces simplemente todo va a funcionar acorde a lo que él piensa. Mientras que si llegamos a ese diálogo y que esa persona permita el diálogo, pues se podrían pensar en algo un poco más sociable, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál es su opinión respecto de esos profesores tutores de tesis en las universidades a quienes solo les importa el resultado y no el proceso? ¿Y que creen que solo su palabra vale? ¿Cómo cambiar o revertir esa situación? Yo pienso que esos profesores que solamente les interesa el resultado y no el proceso están también
con afugias porque también a ellos les exigen terminar ese proceso. Entonces, digamos que a ellos les interesa el resultado porque de esa forma es que ellos pueden terminar lo que están haciendo y porque de esa forma es que les pueden pagar por el servicio prestado. Pero realmente si existiera una convicción acerca del proceso como tal, acerca de la importancia de ese estado formativo, créanme que se van a detener mucho más en darse cuenta y en pensar en el proceso más que en el resultado como tal.